Hola chicos, muy buenos días. Les habla la profesora Jenny. Bienvenidos al área de aritmética. Con el tema identificamos términos semejantes y también vamos a ver lo que es la expresión algebraica. El día de hoy conoceremos dos temas que guardan relación, así es que atentos todos por favor. Pero primero ahora vamos a ver lo que es la expresión algebraica y sus elementos. Hoy vamos a ver las partes que tiene el término algebraico y esas partes van a ser 4, chicos. ¿Quiénes son? El signo más o menos. En este caso, en el ejemplo aparece el signo más. Va a ser el número que va a recibir el número del coeficiente, ¿sí? El número del coeficiente y la letra que corresponde a la variable. Y encima de la variable siempre va a ser un numerito que va a recibir el nombre de exponente. Y hoy solo vamos a conocer cuáles son esos elementos y vamos a identificarlo. Vamos a practicar y vamos a identificar cuáles son estos elementos del término algebraico. En el ejercicio 2 nos dice, completa según corresponde. ¿Qué nos dice? Que tenemos que identificar cuál es el coeficiente y vamos a recordar que había 4 elementos en el término algebraico. Vamos a identificar el día de hoy entonces. ¿Cuál era el coeficiente? ¿Recuerdas? ¿Quién es? El signo, la letra, la variable. ¿Y quién está encima? Es el exponente. Por lo tanto, el número 6 viene a ser el coeficiente, ¿no? El coeficiente. ¿Quién es la variable entonces ahora? El número desconocido, que está representado por una letra. Exacto. Entonces la variable será la letra Y, ¿no? Vamos al ejercicio número 3. Y aquí nos pide identificar el exponente y el signo. ¿Cuál será el exponente? El que está encima de la variable, el número 2. ¿Y qué cosa te está pidiendo? El signo. ¿Y cuál es el signo? El signo menos, ¿de acuerdo? ¿Ves qué sencillo está? Entonces vamos aprendiendo los elementos término algebraico. ¿Cuánto hemos dicho? Hay 4 elementos. ¿Cuáles eran? El signo, el coeficiente, la variable y el exponente. Vamos a ver en el ejercicio 4. ¿Cuál será la variable en la pregunta 4? La variable y nos pide el exponente. ¿Quién es la variable? La letra Y, ¿verdad? La letra Y. ¿Y el exponente? El número 3, correcto. En el ejercicio 6, ¿quién será el coeficiente? ¿Recuerdas? El número 7, ¿verdad? ¿Y la variable? ¿Quién es la variable? La letra I o Y, ¿verdad? En el ejercicio 7 nos pide identificar la variable y el exponente. ¿Quién es la variable? ¿Recuerdas esa letra del número desconocido? La letra X, muy bien. Y el exponente vendría a ser ese numerito que está en la parte superior, el número 4. Ahora veamos los términos semejantes. Bien, ¿observas esta imagen? Observa atentamente los elementos del término algebraico. Hace un momento lo vimos. ¿Cuáles son? Recordemos, tenemos ahí el coeficiente, la variable, el exponente. ¿Recuerdas? Tanto la variable y el exponente van a formar la parte literal. Entonces ya sabemos que tenemos el coeficiente con el signo, ¿sí? Ahora en este momento negativo. ¿Ya? Y el exponente es el numerito que se encuentra arriba en la parte superior derecha de la variable. La variable puede ser cualquier letra del abecedario en minúscula, chicos. Y sabemos que la parte literal está compuesta por la variable y el exponente. Entonces ahora vamos a ver qué son términos semejantes. Nuestra segunda clase. Bien, los términos semejantes son expresiones algebraicas que tienen igual parte literal. Es decir, las mismas variables elevados a los mismos exponentes. Entonces ya sabemos que términos semejantes van a tener la misma parte literal. Cuando hablamos de la misma parte literal, chicos, recuerda, misma variable, mismo exponente, ¿de acuerdo?
A continuación vamos a practicar en algunos ejemplos. Tenemos 3y al cuadrado, 7y al cuadrado, 9x al cuadrado, 5a, 8y al cuadrado. ¿Cuáles serán los términos semejantes? A ver, observa. Mira lo que dice. Tiene que tener la misma parte literal, quiere decir la misma variable y el mismo exponente. ¿Cuál será entonces? Bien, 3y al cuadrado, 7y al cuadrado y por último 8y al cuadrado. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Porque si tú observas, la parte literal que viene a ser la variable y el exponente son iguales, ¿cierto? Bien, ahora tú dirás, Miss, ¿por qué no 9x al cuadrado? Ojo, aquí en 9x al cuadrado, la parte literal, observen la variable y el exponente. La variable es x, entonces no puede ser término semejante de y2. ¿Por qué? Porque la variable x, de igual manera, acá 5a, su variable. Entonces, para que sean términos semejantes, ¿qué tiene que tener en cuenta? La parte literal y el coeficiente. Puede ser cualquier número, puede estar en positivo y negativo, ¿ya? Pero la parte literal tiene que ser iguales, chicos. Misma variable, mismo exponente, ¿correcto? Vamos a continuar, chicos, y nos dice en el siguiente ejemplo, encierra los términos que tienen la expresión x al cuadrado de rojo, ¿ya? Y con azul los que tengan la expresión y al cubo, ¿correcto? Vamos a observar entonces, aquí tenemos por ejemplo 2x al cuadrado, ¿quién más? 3x al cuadrado y otro 2x al cuadrado. Son los únicos términos que tienen la misma parte literal que es x al cuadrado. Ya tenemos entonces la parte del coeficiente, puede ser cualquiera, ¿ya? Ahora vamos a ver, el de azul nos menciona que tengan y al cubo, entonces sería, ¿quién es? 3y al cubo, 5y al cubo, 6y al cubo y 7y al cubo. Entonces ya hemos hecho, lo que hemos hecho es separar en grupos, ¿ok? En dos grupos las expresiones que tienen la parte literal, que es x al cuadrado, y rojo las expresiones que tienen la parte literal que corresponde a y al cubo, de color azul. Muy bien, ahora practiquemos juntos. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? Con el primer ejercicio vamos a ir observando. Tenemos 3x al cuadrado más 2y al cuadrado más 5x al cuadrado. Recordemos que los términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal y varían solo en el coeficiente, ¿correcto? Vamos a ir observando cuántos términos semejantes puedes observar. Así es. Bien, chicos, ¿cuáles serían los términos semejantes? ¿Recuerdas? Aquí, la parte literal. ¿Cuál sería la parte literal? X al cuadrado, y al cuadrado o x al cuadrado. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Ya lo tienes claro, ¿verdad? Sería 3x al cuadrado más 5x al cuadrado. Correcto. ¿Por qué? Porque son términos semejantes, porque tienen la misma base literal, que es x al cuadrado, y si te das cuenta, la parte del coeficiente es distinto, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es saber cuál es la parte literal para que sean términos semejantes. Tiene que tener la misma parte literal, ¿correcto? Podemos responder aquí, ¿hay cuánto entonces? Hay dos términos semejantes. ¿Cuáles son? 3x al cuadrado y más 5x al cuadrado. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dice? Encierra los términos semejantes a x al cuadrado que hay en la siguiente expresión. Observamos aquí detenidamente, aquí tenemos 3x al cubo más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado. Entonces, queridos niños, observen, nos dice encierra los términos semejantes a x al cuadrado. Ahora observen aquí la expresión. ¿Cuáles serán los términos semejantes a x al cuadrado? ¿Quiénes serían? Recuerden, tienen que tener la misma parte literal, misma variable y mismo exponente. Allá. ¿Por qué tenemos aquí? Más
2x al cuadrado y más 3x al cuadrado. Claro que sí, ellos son los términos semejantes, ya que tienen la misma parte literal, ¿correcto? Y la misma variable, el mismo exponente. La variable x y el exponente es 2. La primera no podría ser. ¿Por qué? Porque tiene x. La variable x, pero si te das cuenta, el exponente es 2 y no es 3, entonces ya no es un término semejante. Y nuestra respuesta sería, ¿cuántos términos semejantes hay? Hay 2 términos semejantes. Bien chicos, el día de hoy hemos visto 2 temas en el área de aritmética, términos semejantes y la expresión algebraica. Dentro de breves momentos seguiremos practicando.